El día de hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con esta serie Cambios que Transforman. Y creo que a todos nosotros, ahora que se acerca un periodo de elecciones presidenciales, anhelamos un cambio no solo de gobierno, sino un cambio profundo en el país. Pero estos cambios, ¿dónde comienzan? Comienzan dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra propia alma. Ahí comienza el cambio verdadero. Y quizás una de las cosas que más preocupa al país es el tema de la corrupción. Y hoy día quiero hablarte precisamente de este tema, acerca de ser libres de la corrupción moral. Hace poco hemos visto, lamentablemente, con preocupación, que cada vez el país sufre más y más el tema de la corrupción. Ya no solo es el robo, ya no solo, ¿verdad?, son esos contratos debajo de la mesa. Es una pena ver a nuestro propio presidente en reuniones sospechosas, extrañas, que ahora lo ponen en una crisis política. Pero a eso ahora se ha agregado el tema sexual, ¿verdad? Mujeres que entran con dudosa reputación al Congreso, y ahora hay un escándalo también en el área moral, y es que la corrupción siempre va a atacar dos áreas fundamentales en el ser humano. La corrupción moral se ve en dos áreas. La primera es el área sexual y la segunda es el área del dinero. Estas dos fuentes han corrompido generalmente las sociedades. Y el apóstol Pablo va a abordar estos dos temas, justamente estos dos aspectos, como va a poner un foco especial en estas dos áreas. Es verdad que hay muchos problemas, hay muchos pecados, pero qué importante es entender, hermano, cómo el enemigo trabaja para poder realmente, como iglesia, vivir libres de la corrupción moral. La iglesia es la reserva moral de un país. La iglesia está para levantar el estandarte de la verdad, pero no solo de la doctrina, sino también de una vivencia que pueda expresarle al mundo que vivimos en la luz y no en las tinieblas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y para ver este tema quiero que abras tu Biblia una vez más en el libro de Efesios, el capítulo 5, para continuar con nuestra serie Cambios que Transforman. Y el apóstol Pablo va a decir aquí en el capítulo 5, en el verso 3 al verso 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Cierra tus ojos, vamos a orar y pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Cristo, queremos darte las gracias, Señor, porque nos permites hoy estar en tu casa para adorarte, para proclamar que tú eres nuestra roca y nuestra salvación. En medio de un mundo corrupto y que se sigue corrompiendo, Señor, tú nos has dicho que somos la sal de la tierra, la luz de este mundo. Concédenos la gracia de vivir a la altura de tu llamado. Y en esta mañana, Señor, despierta nuestra mente con la exhortación de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, escudriñándonos, examinándonos por tu palabra, de tal manera, Señor, que podamos experimentar esos cambios profundos que transformen nuestras vidas y que puedan manifestar al mundo que somos tu pueblo, que somos tu iglesia. Y todo esto te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén y amén. El primer aspecto, el primer punto es que quiero hablarte en esta mañana, es cómo ser libre de la impureza sexual. El llamado de Dios es que tú y yo seamos libres de toda impureza sexual.
en medio de un mundo corrupto por la impureza sexual, la pregunta es esta: ¿es posible vivir libres de su influencia y de su maldad? Si consideramos hoy la sociedad, el mundo que nos toca vivir hoy es mucho más peligroso que hace 50 años. Porque ahora, por por la internet y por el avance de las comunicaciones, de las redes sociales, ahora realmente el tema de la corrupción sexual, que siempre ha estado, y mientras el hombre pise esta tierra estará hasta que venga el Señor Jesucristo y el reino de Dios. Sin embargo, vemos que avanza. En la antigüedad avanzó tanto que Dios tuvo que destruir al mundo con un diluvio, porque a esto se sumó no solamente, la corrupción sexual, moral, sino también la violencia que viene detrás de todo esto. Porque el hombre, cuando quiere imponerse y defender sus privilegios mundanos, usa la fuerza, usa la violencia. Recordemos lo que Dios hizo con una ciudad muy famosa, Sodoma y Gomorra. 2 pueblos, 2 ciudades que se entregaron a la corrupción sexual. Y Dios tuvo que castigarlos duramente, destruyendo estas ciudades. Y realmente cuando uno mira eso, ¿qué? ¿El resto de las ciudades vivía en pureza sexual? Claro que no. Simplemente era como un llamado de atención al mundo, de la ira de Dios. Hermano, la ira de Dios, dice la palabra, se revela desde el cielo contra toda injusticia y maldad de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Dios quiere que descubramos que en Cristo podemos ser libres de la impureza sexual que ha corrompido al mundo. El apóstol Pedro nos va a enseñar que la base de la victoria sobre la impureza sexual no está en nuestros esfuerzos humanos, sino en su gracia divina. Escúchame, por favor. Normalmente siempre buscamos abordar el tema de la pureza sexual, porque creo que cuando Dios nos llamó al arrepentimiento, dejamos la vida del pecado, pero no significa que su influencia haya terminado, porque siempre el tentador y el sistema está invitando aún a los creyentes a la impureza sexual, que comienza en tu mente, que comienza en tus ojos, que comienza en lo profundo de tu corazón y en el mío. Por eso necesitamos entender que la buena intención, el esfuerzo humano por sí solo no hace posible que podamos vivir en una verdadera pureza sexual. Entonces, ¿de qué manera Dios plantea que podamos vivir en pureza sexual? Como te dije, el apóstol Pedro nos va a enseñar que la base de la victoria sobre esta impureza sexual no está en nuestros esfuerzos, sino en ¿qué? En la gracia que Dios ha provisto en Jesucristo para ti y para mí. Porque ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo su gracia y en las riquezas de su gracia. Hermano, tengo buenas noticias para ti. Hay victoria en el nombre de Jesucristo. Tú y yo no tenemos que conquistar santidad. Cristo ha conquistado santidad venciendo al pecado, de tal manera que podamos nosotros hoy tener la oportunidad de vivir en la santidad de Dios. Como un ser humano limitado, marcados nosotros por el pecado, podemos hablar de pureza sexual o incluso de santidad. Hermano, la santidad no proviene de nosotros, proviene de nuestro Dios. Y tenemos que buscarlo en la fuente correcta. No busques santidad en tu propio corazón, porque la santidad viene del Señor Jesucristo. Murió en la cruz para vencer el pecado. Y quiero explicarte un poquito esto. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, en la versión de la Nueva Traducción Viviente lo dice con estas palabras. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Creo que no está ahí en el texto. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos mundanos. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en esto, mira lo que está diciendo la palabra, que Dios ha provisto grandes y preciosas promesas para ti y para mí. Estas promesas dice que hacen posible
que nosotros hoy podamos participar de la naturaleza divina, vale decir, de la naturaleza de Dios. El creyente, tú y yo, tenemos un privilegio, participar de la naturaleza divina. ¿Cómo así, pastor? Hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Hermanos, solo la presencia de Dios en nuestros corazones hace posible que podamos hoy cumplir la palabra de Dios y vivir en esa pureza sexual, en esa santidad que la palabra de Dios nos llama a todos a vivir, para que podamos escapar ¿de qué? De la corrupción del mundo. Y ya hemos escapado de la corrupción del mundo por medio de su llamado. En Efesios capítulo 5, en el verso número 3, dice la Escritura: pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombre más entre ustedes como corresponde a santos. Repito, pero la inmoralidad sexual, dice Efesios 5:3, y toda impureza o avaricia ni siquiera se nombre, ni siquiera debe estar en la agenda, ni siquiera mental o verbal de un cristiano, menos en su vida práctica, como corresponde a santos. Dice la versión Reina Valera 2015, como corresponde a santos. El apóstol Pablo va a exhortar a la iglesia a vivir en pureza sexual, enfatizando la posición que tenemos en Cristo y vivir como corresponde a santos. Hermano amado, tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios de vivir como corresponde. ¿Como corresponde a quién? A santos. Porque en Cristo tú y yo somos santos. ¿Cuántos lo creen? Hermano amado, qué privilegio que Dios nos mire y nos llame sus santos. Y es que realmente hemos sido santificados en Cristo por la palabra, por la sangre de Cristo y por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuál es el problema aquí? Que estamos viviendo lejos de nuestra identidad. La base escritural para vivir en santidad está en nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el problema? A veces vivimos lejos de esta realidad espiritual y estamos viviendo nuestras fuerzas. Oh, yo tengo que esforzarme, pero lo hacemos en nuestras limitadas fuerzas humanas y no de nuestra posición espiritual en Cristo. No lo hacemos creyendo con todo nuestro corazón que el Espíritu de Dios está en nosotros, que el poder de Dios reposa sobre nosotros, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía y mucho menos de impureza, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor y ¿qué más? Y de dominio propio. Nos ha dado el poder de contener todo impulso de nuestra naturaleza humana caída, pero vencida en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Y esto entonces comienza en una renovación de la mente. En una renovación de la mente. Nos dice que busquemos ser santos. La palabra de Dios nos dice que más que buscar ser santos, reconozcamos que ya somos santos. Amén. Ay, pastor, sí, y ese es un acto de fe. ¿Cómo te miras a ti mismo? ¿Como un pecador? Si tú dices, oh, yo soy un débil pecador. Oh, yo nunca he podido con esto. Toda la vida he luchado, no sé, con la impureza sexual, con la pornografía, con el mal carácter. Y si tú te miras desde tu viejo hombre, jamás podrás experimentar el poder de Dios en tu vida. La palabra de Dios que nos enseña que necesitamos nosotros experimentar la gracia de Dios. Pero esta gracia de Dios se manifiesta solo cuando tú crees a la palabra de Dios. Y cuando vives desde tu posición y desde tu nueva identidad. Hermano, hoy tenemos una nueva identidad. ¿Sabes por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y cuando nace una criatura, lo primero que haces es ponerle nombre. Y tenemos un nombre sellado con el nombre de Cristo. Tenemos una nueva identidad, un nuevo ADN ahí dentro de nosotros, que es el ADN espiritual del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es Espíritu Santo. Amén. Para marcar toda nuestra vida, no con nuestra santidad, sino con la santidad de Dios.
Vuelvo a repetir, no busques santidad en ti mismo, en tu naturaleza, en tu propio corazón. No existe. La única santidad proviene de Dios y de nuestra relación con Él. Y todo esto se activa por medio de la fe. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9, el apóstol Pablo mira cómo plantea el problema. Problema que ya había en la iglesia de Corinto de inmoralidad sexual. Pastor, en la iglesia sí, porque cuando una iglesia es inmadura, no entiende ciertas verdades, aún puede tener el Espíritu Santo, pero no están viviendo en el Espíritu. ¿Cuál era el problema de los corintios? No vivían en el Espíritu, que ya lo tenían, sino vivían en su carne, que todavía permanece. Porque el pecado, hermano, todavía permanece en nosotros como creyentes. Pero el pecado ya no reina en nuestro espíritu. El pecado solo está confinado a una experiencia de la carne. El apóstol Pablo va a decir que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y este era el conflicto. Y este es el conflicto que tuvo Saulo de Tarso. Todo hombre religioso va a tener este problema, porque siempre está buscando solución en sí mismo. Y cuando tú buscas solución en ti mismo, te encuentras con tu yo carnal y te das cuenta que solo te lleva a la derrota. Pero cuando quieres vivir en Cristo, hermano, la vida cristiana es vivir en Cristo, unido a Cristo y desde Cristo. Y solo desde esa posición hay victoria en el nombre del Señor. Ahora bien, el apóstol Pablo mire el problema de los corintios y les escribe en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tome nota. ¿Quiénes? Los injustos. ¿Quiénes heredan el reino de Dios entonces? Solo los justos. Por eso, hermano, no te avergüences de decir yo soy justo. Y cuando tú dices yo soy justo, no estás diciendo que haces todo con estricta justicia, sino que has sido justificado en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso tienes que tenerlo muy claro. No te declares a ti mismo pecador, declárate justo y santo en el nombre del Señor Jesucristo, porque ahí estás hablando desde tu nueva identidad y no desde tu vieja identidad. Sí, en el pasado fuimos pecadores. ¿Y qué es ser pecador? Un hombre entregado a la esclavitud del pecado. Ay, no, pastor, pecador es el que peca. La Biblia dice que pecador es el que practica el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo y no es de Dios. Y nosotros un día estuvimos así. Y de esto va a hablar el apóstol Pablo. Mira lo que dice. No se engañen. Mira lo que dice la iglesia. No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora bien, cuando dice aquí, ¿verdad?, ni los calumniadores, ¿de quién está hablando? De hombres y mujeres entregados a esta forma de vida. Ni los adúlteros. ¿Será que si usted comete una falla moral de adulterio, no va a heredar el reino de Dios? Esa es una salvación por obras. No creemos en esa teología. ¿En qué creemos? En que un cristiano no vive una vida entregada al pecado. Si falla, tiene que arrepentirse. Y un verdadero cristiano se arrepiente. Que Dios nos libre de una falla moral. Ayer estábamos con los matrimonios y les decía, si hoy estamos aquí, más de 50 matrimonios, dando gracias a Dios y disfrutando, ¿verdad?, de esta reunión de matrimonios, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra virtud, es por la gracia y la misericordia de Dios, porque quien cuida a una persona es Dios. Hermano, si tú estás aquí es porque Dios te ha cuidado. Tienes 30 años en la fe, Dios te ha cuidado. A uno dice, oh, yo tengo, hermano, 40 años en la fe, con un orgullo como diciendo, mira pues, ¿no? Yo lo he logrado, ¿por qué no lo haces tú? Hermano, si estamos en pie por la gracia de Dios, porque el que quiere estar firme, pues mire que no caiga. Porque cuando entra la soberbia y el orgullo al corazón, pues estás a un punto de caer. Para solo Dios hacerte recordar que si estamos en pie es por su gracia y su misericordia. ¿Cuántos van a depender de su gracia y su misericordia? Cada día, hermano, dependa de la gracia y la misericordia y del poder de Dios que lo guarda a usted. Porque el apóstol Pedro va a decir que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo se activa esta protección? Cuando tú crees. Cuando tú le dices, Señor, guárdame, líbrame de toda tentación, líbrame del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Te acuerdas del Padre Nuestro? Y cuando tú lo crees, tú eres protegido por medio de tu fe.
Ahora bien, nadie de estos va a heredar el reino de Dios. Y esto, dice la Escritura, eran algunos de ustedes. Verso 11, me encanta 1 Corintios 6, 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido, ¿qué? Lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Repito, esto éramos algunos de nosotros. ¿Cómo éramos? Ladrones, adúlteros, fornicarios, mentirosos, engañadores, ¿sí? Pecadores, esclavos del pecado. Pero Dios nos ha hecho nacer de nuevo, gloria a Dios, para un nuevo comienzo y para una nueva vida. No para seguir viviendo la vida antigua. El apóstol Pablo lo ha dicho en Efesios 4, despojémonos del viejo hombre que está contaminado conforme a los deseos engañosos y vistámonos del nuevo hombre, ese nuevo hombre que fue creado según Dios, es diseñado conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Vístete por la fe. Yo me he visto por la fe. Dice que ya hemos sido santificados. Primero dice que ya hemos sido lavados. Tiempo pasado, ya hemos sido lavados. Ya hemos sido santificados. Ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, la santificación es un acto de gracia a favor de nosotros por la obra de Cristo en la cruz, donde Él tomó nuestros pecados y nos asignó su justicia y su santidad. Mira este intercambio glorioso, como dice algún viejo cántico. Él tomó nuestra maldad, nuestro pecado y hasta nuestra condenación sobre sus espaldas para pagar y recibir el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Y qué nos dio? Su perdón, su justicia, su santidad. Por eso nos llama justos, por eso nos llama sus hijos, por eso nos llama santos. Por gracia. Entonces, Dios te ha dado vestiduras de justicia y de santidad. Vístete de ellas cada día. No salgas de tu casa. Cuando uno se levanta después de bañarse, ¿qué es lo que hace uno? Se viste. En lo espiritual es igual. Tú no te puedes salir desvestido. Nadie sale desnudo a la calle. Pero hay muchos cristianos que en lo espiritual salen desnudos. No se visten. Por la fe, una vez más, de la justicia de Cristo. Aunque ya estamos vestidos, nuevamente por un acto de fe declaro que estoy vestido de su justicia, de su santidad, de su Espíritu Santo, de sus virtudes. Esto cambia la manera de pensar. ¿Dónde comienza la libertad contra la corrupción sexual? Comienza en tu mente, comienza en tu alma, en tu espíritu. Cuando empiezas a desarrollar estas verdades profundas en tu mente y en tu corazón para vivir en pureza sexual. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender la obra de Cristo y el llamado que tenemos de vivir en la santidad de nuestro cuerpo. En 1 Corintios capítulo 6, versos 18 al 20, dice la palabra, y anote los textos, por favor, no mire la pantalla. Huyan de la inmoralidad sexual. Mira, ¿qué dice la Biblia? De la inmoralidad sexual, ¿hay que resistirla o hay que huir? ¿José resistió a la esposa de Potifar o huyó? Primero sí, él trató de persuadirla, hablar con ella, mira, esto, lo otro, pero hermano, cuando la cosa se puso complicada, tuvo que salir corriendo. Aprenda a huir. Ay, pastor, huir es para cobardes. No, hermano. Si usted se queda mucho tiempo, va a caer. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, presta atención, está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes, pues han sido comprados por precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. ¿Cuánto pueden decir amén? Hermano, escúchame, tú y yo ya hemos sido, ¿qué? Comprados. Cristo nos compró del mercado de esclavos. Cuando éramos esclavos del pecado, nos compró para ser de Él. Tenemos dueño. Tu cuerpo, escúchame, no te pertenece, le pertenece al Señor. Él ha hecho de tu cuerpo su templo y por tanto tu cuerpo es sagrado.
En Efesios capítulo 5, verso 4. La Nueva Traducción Viviente, el siguiente verso, en este libro que estamos estudiando, Efesios capítulo 5, es interesante lo que dice a continuación. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Después de hablar en contra de la fornicación, de la inmoralidad, dice esto: los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. Hermano, ¿y qué actual es esto? Porque, ¿cuál es el problema? Ten cuidado, escúchame, con quienes te relacionas, ya que tu entorno y las personas que permites a tu lado te influencian, para bien o para mal. Hay algunos que tienen amigos en el trabajo y viene el chiste colorado, o están en la internet escuchando chistes de doble sentido, mirando imágenes impropias. Tienes amistades, ¿verdad?, mundanas, que solo te están hablando de juegos sexuales o conquistas. Tienes al amigo del trabajo que te habla de su última conquista, ¿verdad? Y que la conoció ahí y esa misma día se la llevó al hotel y te cuenta, y tú prestando oído, eso se va a quedar en tu mente, eso te contamina, eso te hace daño. Peor aún cuando uno busca en la internet historias sucias. Y toda la internet, el 50% del tráfico de internet tiene que ver con lo sexual, con la pornografía, con el comercio sexual, con la prostitución. Por eso te dije que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y como iglesia, estamos llamados a reflejar la santidad del Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén todavía? Romanos capítulo 6, verso 1 al 3. Quiero poner la base espiritual para la victoria en esta área tan delicada como es la pureza sexual. El apóstol Pablo que dice: ¿qué pues diremos a todo esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado si hemos muerto al pecado? Y alguno dirá: pastor, yo no creo que he muerto al pecado porque yo siento el pecado en cada parte de mi cuerpo. Los jóvenes sobre todo me dicen así: pastor, ayúdeme, siento que mis hormonas me están volviendo loco. Pero la Biblia dice otra cosa. Si tú realmente te has convertido a Cristo, dice que tú ya has muerto. Quizás tú no te sientes muerto al pecado, pero la verdad es que estás muerto al pecado. Y aquí nuevamente tiene que activarse dos cosas en tu mente espiritual. Número uno, el conocimiento y el entendimiento de esta verdad. El apóstol Pablo sigue diciendo: ¿o no sabéis? El problema, hermano, es que a veces creemos saber, pero no sabemos. ¿Qué no sabemos? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escúchame, presta atención, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué tiene que ver la cruz de Cristo de hace 2000 años conmigo? ¿Por qué está diciendo la Biblia? Está diciendo esto, escúchame, que el día que Cristo murió en la cruz, tú estabas con él en la cruz. ¿Cómo es esto posible? Cuando la palabra nos habla de Abraham y nos habla de Leví y nos habla de los diezmos, dice una frase bien interesante, que Leví dio los diezmos a Dios en los lomos de Abraham. El día que por primera vez Abraham dio los diezmos, toda su descendencia también lo dio. Dice que su descendencia estaba en sus lomos. Interesante. Y que cuando él dio ese diezmo, también Leví dio los diezmos en los lomos de Abraham. Y así también el Señor Jesucristo nos tuvo en sus lomos, en su ADN espiritual, porque de él íbamos a nacer todos nosotros como sus hijos espirituales. ¿Me dejo entender? El día que él murió, nosotros estábamos dentro de él, muriendo también. Por eso la Biblia dice que ya estamos muertos al pecado. Y él murió en esa cruz para derrotar al pecado. Escúchame, el pecado es algo que ya ha sido derrotado. Nosotros le damos vida en nuestra mente, creyendo que está poderoso. No, hermano, el pecado es algo que está derrotado. Ay, pastor, lo derrotó Cristo. No, tú en Cristo estabas también con él en la cruz. Es lo que dice el apóstol. Esto es profundo.
Esto es espiritual, esto se entiende con la mente espiritual y se activa en ti por medio de la fe. ¿Cuántos lo creen? Bueno, si no lo crees, ni modo, seguirá ahí escrito hasta el día que lo entiendas y lo creas. Hermano, pero yo estoy orando para que el Espíritu Santo esté dando revelación a nuestro corazón. Porque vuelvo a repetir, esta predicación no es la clásica predicación, sé bueno, apártate del pecado, que tenemos que hacerlo, sino tenemos que ir a las raíces de la victoria. Porque a veces es puro esfuerzo humano, vale decir esfuerzo religioso. Y eso le pasó a Saulo de Tarso y escribió Romanos capítulo 7. Saulo de Tarso era un hombre muy religioso, era fariseo. Pero pregunto, ¿podía con el pecado? No. ¿Podía con la codicia? No. ¡Oh, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la impotencia del hombre religioso que trata en sus fuerzas de vivir una santidad tan alta y tan inalcanzable como tratar de llegar al sol. Dice la palabra en Romanos 6:11. Voy un poquito más profundo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda clave es considérate muerto al pecado, pero considérate vivo para Dios. Este es otro acto de fe. No solo que ya morí en el pasado con Cristo, sino que hoy me considero un hombre muerto al pecado. Cuando venga la tentación, tú dite a ti mismo, yo estoy muerto al pecado. Hay uno de mis versos favoritos, una palabra que tengo marcada en mi alma contra el ataque sexual es esta. Cuando el Señor Jesucristo dijo, porque la carne para nada aprovecha, porque solo el Espíritu da vida. Hermano, he estado 20 días, prácticamente 19 días para ser exactos, internado en una clínica. Dirá, pastor, ¿usted estuvo internado? Sí, con mi esposa, acompañándola a ella todo el día. Y he visto en emergencias cómo llega la gente, he visto, ¿verdad?, jóvenes, personas adultas, ancianos, entrar porque ella estaba justo muy cerca a la unidad de cuidados intensivos. Y uno cuando te das cuenta de la enfermedad y de los accidentes, te das cuenta qué frágil es el ser humano. Somos realmente vasos de barro. La carne, hermano, se envejece, se deteriora, se enferma y muere. Y por esa carne el hombre se desespera. Pero Jesucristo que dijo, la carne realmente para nada aprovecha, solo el Espíritu da vida. Aún este cuerpo sin el Espíritu no sirve para nada, no tiene vida. Una vez que sale el Espíritu, se murió. El cuerpo no sirve para nada. Aún este cuerpo, escúchame, si sirve para algo es por la presencia del Espíritu del hombre en él. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Verso número 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, vale decir en sus malos deseos, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Este es algo intencional. Cada día tú preséntate tu cuerpo. Señor, aquí te presento mi cuerpo, mis ojos, mis manos, mi lengua, mis pensamientos, todo, Señor, para que tú lo uses para tu gloria. Esto es un acto consciente. Esto tiene que ser intencional cada día. Si usted vive descuidadamente, se levanta, estoy apurado, tengo que irme a trabajar, lo otro. Y de pronto viene la tentación y ¡bum!, lo derriba. Porque usted no está andando con la armadura de Dios. Usted no está andando vestido realmente como Cristo. Y dice, y presentáis vuestros miembros como instrumento de justicia. ¿Se acuerdan de Sansón? O mejor dicho, Sansón. Sansón fue llamado por Dios, escúchame, para ser un poderoso libertador. Desde antes que naciera, se le revela a su madre, diciéndole que va a tener un hijo y que va a ser un libertador. Y Dios lo escogió de antes que naciera, con un plan. Pero Sansón nunca entendió su propósito, su llamado. Él descubrió que tenía mucha fuerza, pero él nunca entendió por qué Dios le dio fuerza y destreza. ¿Qué te ha dado Dios?
te lo ha dado con un propósito. A lo mejor ni siquiera estás usando lo que Dios te dio para su propósito. Lo estás usando solamente para ti. No estás entendiendo el propósito. A eso le pasó a Sansón. Y se entregó ¿a qué? A sus pasiones, a la debilidad de su carne, y terminó perdiendo su destino. Porque al final sus enemigos lo atraparon. Mira, en Jueces 16:20 dice así. Y Dalila le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó el de su sueño, eso le pasa a muchos cristianos, están durmiendo. Despiértate tú que duermes, te alumbrará Cristo, dice la palabra. Hay muchos cristianos dormidos, así como Sansón, durmiendo. Y el enemigo está preparándolo para hacerlo lomo saltado. No termine usted en la sartén, porque está dormido en lo espiritual. Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó el de su sueño, se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¡Wow! El Espíritu venía sobre él, tenía una fuerza sobrenatural, pero él dijo: esta vez escaparé. Y eso le pasa a algunos cristianos. Pecan, dicen: pero Dios me va a perdonar. Y te perdonan si lo confiesas, pero vuelven a lo mismo, y vuelven a lo mismo, y vuelven a lo mismo, vuelven a la pornografía, vuelven a la inmoralidad, vuelven a la impureza. Pero tú no sabes cuándo Dios dice: es suficiente. Y aleja de ti un momento su gracia y empiezas a ser disciplinado y a pagar consecuencias. No es que Dios te ha desechado, porque Dios no desechó a Sansón. ¿Por qué? Miren lo que dice la Escritura. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? ¿El sexo? No, sus ojos. Veía una mujer hermosa y se volvía loco el tipo. Perdía el control. Desde pequeño, desde muchacho, le decía problemas a los padres: me ha gustado esa filistea, la quiero. No, la tomo, la quieran o no quieran. Así era él. Y así es la naturaleza carnal, caprichosa, terrible, corrupta. Hasta que Cristo es Rey de nuestro corazón. Porque solo en Cristo tenemos libertad de la impureza sexual, de la esclavitud, de esta esclavitud. ¿Qué perdió Sansón? Sus ojos. Dios que lo disciplinó. Si tu problema es tus ojos, echa ojo. Por eso Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Sácatelo. Acá debería haber un montón de tuertos. ¿Por qué no obedece la palabra? Y usted, pastor, también debería ser tuerto. Porque todos hemos pecado con los ojos, ¿o no? Sin embargo, Jesús no está diciendo esto de manera literal, sino es una hipérbole para decir: tú tienes que tratar con firmeza, con dureza ese pecado, sácalo. Esa relación que te está haciendo daño, córtala. Ese vicio en la internet, corta con eso, de raíz. Aunque tengas que vivir sin internet, hasta que seas libre. Dice la Escritura que le ataron en cadenas. ¿Qué perdió? Sus ojos, perdió su libertad. Lo que a él más le gustaba, ser libre, ahora eres esclavo. Ahora vas a estar ahí, moliendo, como un burro. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Lo llevaron al templo de Dagón y todos se burlaban de él. Y después que se burlaron, dice que jugaron con Sansón, él clamó a Dios. Le dijo: Señor, yo te ruego por una vez más, por favor, restáurame, perdóname, devuélveme mi fuerza. No pidió que le devolviera sus ojos, no pidió que le devolviera su libertad. ¿Qué le pidió? Que le devolviera su fuerza para luchar contra tus enemigos, para hacer venganza contra estos filisteos. Y Dios lo escuchó. Y sabemos la historia. Rompió las columnas del templo de Dagón, todo se vino abajo. 3,000 príncipes filisteos murieron en aquel día. ¿Y sabes qué? Ese acto de fe hace que Sansón hoy esté en la gloria del Señor. Porque en Hebreos capítulo 11, dentro de los grandes héroes de la fe, aparece el nombre de Sansón. Ese es el poder de la fe. Pero lamentablemente Sansón perdió toda una vida que pudo haber fructificado, tirada a la basura, desperdiciada. 2 Corintios 7:1 dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor. La santidad se perfecciona. Hemos recibido la santidad de Cristo, pero en la vida práctica estamos siendo santificados. ¿Qué significa? Estamos siendo perfeccionados en la vida práctica de santidad. Pero para que tú puedas ser perfeccionado en la santidad, necesitas instalar dentro de tu alma el temor a Dios. Amar a Dios y temer a Dios es la base de una vida que le agrada al Señor. ¿Te acuerdas de José? José mostró que amaba y temía a Dios. Él le dijo a la esposa de Potifar: ¿cómo yo voy a hacer este gran mal? Y voy a pecar contra Dios, no me pidas eso. Pero dice que insistía cada día. Hasta que un día, ¿verdad?, lo agarró a la fuerza. Quería violarlo. Esa mujer estaba loca. Y él se zafó, pero ella estaba agarrada de su ropa. Y por escaparse se quedó con la ropa de José. Al final lo calumnian de violador, de acosador, de inmoral. Terminó el pobre en la cárcel. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José. Y eso es lo más importante, hermano. Aunque la gente te calumnie, te diga esto o aquello, lo importante es que Dios esté contigo. Amén. Y si Dios está contigo, un día te va a vindicar, te va a levantar, porque Dios es bueno y Dios es justo y misericordioso. Se me terminó el tiempo. No llegué al segundo punto. Sé libre de la codicia mundana. Te voy a dar 5 minutos, 10 minutos, si usted me permite. El segundo aspecto, te dije, el primer aspecto de la corrupción moral es el tema de la impureza sexual. El segundo es la codicia mundana. Hermano, el drama de la humanidad comenzó con un problema de codicia. Porque dice que Eva miró el árbol de la ciencia del bien y del mal y lo codició. Vio que era hermoso, delicioso para alcanzar la sabiduría. La codicia. Hermano, tenemos que librar el alma de la codicia, de esos deseos, de cosas que Dios dice: eso no es para ti. Tú tienes que saber lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios. La codicia es desear cosas que no nos corresponden, que son de otro, o querer simplemente más y más, y ese más se vuelve un Dios para nosotros. En Efesios capítulo 5, verso 5, sigue diciendo el apóstol Pablo: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ojo, los que aman el dinero no tienen parte en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Ahora, ¿el problema es el dinero? Mira, el apóstol Pablo también le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6, 8, dice así: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pregunto, ¿cuántos aquí tienen alimento y abrigo? Levante su mano. ¿Está contento usted? ¿Y por qué tiene esa cara? Avísele a su cara que está contento. A ver, sonría. Sonría, que Dios le ama. Lo que pasa es que siempre vivimos insatisfechos. No nos damos cuenta que si Dios ha cubierto nuestras necesidades básicas, deberíamos darnos cuenta que hay gente que no tiene cubiertas sus necesidades básicas. Hay lugares aquí en el Perú y en el mundo donde niños no desayunan, no tienen comida en la mesa, no tienen abrigo, viven bajo una estera, pasan frío, pasan el calor, están expuestos a la violencia, a tantas cosas malas. Y Dios te ha dado abrigo, te ha dado sustento y estás quejándote. Y quejándote. ¿Sabes por qué te quejas? Porque tu alma se está volviendo codiciosa. Ay, pero mire, se acaba de comprar esa camioneta y esa casa y yo nada. Mira qué bien se ha vestido. Mira a mí, mira esos zapatos. Mira, ¿y yo qué? Estoy con el mismo zapato 4 años. ¿Me entiendes tú? Agradece que hay zapato en el pie. Yo recuerdo cuando era niño y tenía mi zapato con hueco y se me mojaba la media y así me iba al colegio. Ahora yo no tengo zapato con hueco. Estoy muy contento por no tener zapato con hueco. Amén. ¿Está contento usted de tener abrigo, sustento, tomar su desayuno, su almuerzo? Por eso tenemos que dar gracias a Dios por el alimento. No lo tomes como algo, sí, para la comida. No, hermano. Dios te ha dado esa comida. Demos gracias a Dios cada día. Amén.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí entra el deseo. Y si tú miras la internet, hoy está básicamente, después del tema sexual, el tema del dinero. El dinero, hágase rico, mira, haciendo nada, gane $3,000 al mes, $10,000, invierta usted, ¿verdad? $1, así te tienen todo el día. ¿A qué apelan? A la codicia, no al esfuerzo. Hermano, escúchame, la riqueza se hace con esfuerzo día a día, como la hormiga, trabajando, enfocado, diligente, responsable. No te digo que haces todo esto vas a terminar rico, pero nunca te faltará nada. Amén. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¡Wow! Y fueron traspasados de muchos dolores. Vale decir que aún el creyente está expuesto a este peligro. Los extravía de la fe. Se van tras otro Dios llamado riqueza. Y peor cuando el creyente le va bien en el negocio. Los he visto estos años. Hermanos que habían profesado fe. Oh, le salió el negocio, la empresa. De pronto, pastor, no tengo tiempo. Mucho trabajo. Y es verdad, prosperan. Ya no están en la iglesia. No solo no están en la iglesia, ya no están en el Señor. Ahora me entero que dejaron a la mujer, porque ahora merecen una mujer mejor. No es que ahora es un gran empresario y tiene mucho dinero. Ya esa mujer no está a su altura. Y esa mujer fue la que lo ayudó a salir adelante. Ese es el problema. El alma se envanece. El alma codiciosa es vanidosa. Y tenemos que descubrir los síntomas de estos problemas desde el principio. Desde que se va gestando, es como la enfermedad. Cuando algo te va doliendo, no esperes todavía ir después de 2 años porque que tienes un cáncer terminal. No dice, voy a ver por qué este dolor, qué está pasando. Y ahí de repente se puede solucionar rápidamente el problema. Judas, uno de los 12, era ladrón, deshonesto, robaba, dice, de las ofrendas. Te pregunto, ¿tenía temor de Dios? Eran las ofrendas de la gente, que era para alimentar a los pobres, para cubrir las necesidades del grupo que viajaba por todo Jerusalén. Él siempre estaba metiendo. Por eso que él le molestó que una mujer, ¿verdad?, derramara un perfume de alabastro que valía 300 denarios. Dijo, ¡qué desperdicio! Y dice la Biblia que no es que se estaba cuidando. Esto pudo haber sido dado a los pobres, al pobre Judas, ¿no? ¡Oh, qué desperdicio! Pero dice la Biblia, no es que él tuviera cuidado de los pobres, sino que él era ladrón. Ahí se le iba parte de sus ganancias deshonestas. Hermano, Dios no tiene ningún problema en que prosperemos, pero que toda nuestra ganancia sea honesta. Seamos honestos. Y así usted duerme tranquilo, porque mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Su codicia lo llevó a traicionar al Señor Jesucristo y por ambición lo entregó a sus enemigos. ¿Y cómo terminó Judas? Ahorcándose. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de rectitud moral, renunciando a la codicia para poder servir a Dios. Me encanta el testimonio del apóstol Pablo. Cuando él va a salir de Asia, llama a los ancianos de las iglesias y le dice estas palabras, entre muchas. Pablo le dice a los ancianos de la iglesia, ni plata, escucha, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El mejor antídoto para el veneno de la avaricia, de la codicia o del apego al dinero, ¿sabes cuál es? La generosidad. Todos digan generosidad. Dile a tu vecino, seamos generosos. Algunos hasta para una ofrenda, parece que le sacaron una muela para dar su diezmo.
Hermano, escúchame. El mejor antídoto para el amor al dinero, el apego al dinero, es la generosidad. Ofrenda a Dios. Ayuda a los pobres. Ayuda a los necesitados. Abre tu mano. Sacia. Ay, no. Pero, ¿qué? ¿Te va a faltar? No, la Biblia dice que el alma generosa será prosperada. Dios mira y te bendice. ¿Y para qué te bendice? ¿Para qué te da? Para que tú puedas dar. ¿Cuánto has recibido? En la misma proporción que estás dando. Ay, nos gusta recibir y dar. Ay, no, eso no. Y no nos damos cuenta que ahí está metido el virus de la codicia. Ahí está metido ese virus de la avaricia. Un viejo Dios se está levantando, un pequeño ídolo está escondido. Y esto, hermano, corrompe sociedades, corrompe gobiernos, corrompe presidentes que terminan en la cárcel. Corrompe también la iglesia. Corrompe nuestros corazones. A menos que vayamos frontal y digamos, yo no me voy a pegar al dinero. Si tú me das dinero, hermano, comparta. No esperes ser millonario para dar. Ay, el día que yo tenga, Señor, dame, que yo me saque la tinca para ser generoso. Se saca la tinca, se gana 20 millones. Quiero ver si da 2 millones de diezmo. Quiero verlo. Te apuesto que no lo das. Porque el que no es fiel en lo poco, tampoco en lo más será fiel. A veces somos fieles cuando tenemos poquito, ¿no? Ay, gano 1,000 soles, ya yo doy 100. Y cuando te ganaste $100,000, ay, no, ay, $10,000, no, eso no. Hermano amado, esta es una lucha en la cual Cristo ya tuvo victoria en la cruz del Calvario. Y su victoria es nuestra victoria. Hermano, simplemente digamos, Señor, quiero ser como tú. Porque más bienaventurado es que dar que recibir. Aprenda a dar, sin miedo. Simplemente dé. Y Dios, que ve todo, nunca le hará faltar lo que usted necesita. ¿Lo cree, hermano? Recuerde, Dios nos llama a vivir libre de la corrupción moral, libre de la impureza sexual, libre de la codicia material. Seamos verdaderamente libres para elevar a Dios una adoración que le agrade, para que nuestro servicio sea realmente para la gloria de nuestro Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre amado, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Oh, gracias, Señor, porque tú en la cruz llevaste nuestro pecado, pero nosotros también en ti, Señor, hemos muerto al pecado. Tú venciste al pecado en la cruz, Señor, y en ti también nos llamas más que vencedores. Gracias, Señor, porque tú has dicho que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, queremos ser verdaderamente libres. Verdaderamente. Y no falsamente. No superficialmente. Sino verdaderamente libres. Señor, que tu pureza siempre llene nuestra alma, nuestra mente. Hoy te rendimos nuestro cuerpo. Declaramos que nuestro cuerpo es templo de tu Espíritu. Que, Señor, cada miembro de nuestro cuerpo va a servir a la justicia, va a servirte a ti, Señor. Que nuestra mente siempre, Señor, reine la mente de Cristo, Padre. Llevando cautivo todo pensamiento que no es tuyo a la obediencia a Jesucristo. Que cada día, Señor, nuestra alma esté libre de esos espinos, del engaño de las riquezas y de los afanes de este mundo. Permítenos fructificar para ti, Señor. Permítenos ser esa iglesia que tú puedas usar para tu gloria, Señor. Obra en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama, oh Dios, hoy gracia. Gracia divina sobre nosotros para que podamos vivir esta palabra. Hoy nos encomendamos a ti, a tu cuidado, a tu gracia, en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.